Hablemos de termografía infrarroja. ¿Qué es la termografía infrarroja en el contexto del monitoreo de condición y del mantenimiento basado en la condición? La termografía infrarroja es una técnica de monitoreo de condición. Entra en la misma clasificación del análisis de vibraciones, por ejemplo, o el monitoreo de ruido ultrasónico, el monitoreo de lubricantes o el análisis de calidad eléctrica. Todas estas técnicas de monitoreo de condición están diseñadas para inscribirse dentro de una política de mantenimiento basado en la condición. Los complejos industriales que basan principalmente su estrategia de mantenimiento en esta política de mantenimiento basado en condición necesitan de estas técnicas de monitoreo para la toma de decisiones en cuanto a qué hacer y cuándo hacerlo en relación a las actividades de mantenimiento. Las técnicas de monitoreo de condición permiten detectar de manera temprana ciertos modos de falla y diagnosticar las causas de estos problemas. Así que los departamentos de mantenimiento, de planificación y programación pueden utilizar toda la información de salud de los equipos que se desprende del monitoreo de condición para proactivamente tomar acciones de mantenimiento que mitiguen el desgaste y eviten las fallas inesperadas y los daños colaterales que éstas pueden traer. Así que la termografía infrarroja complementa a otras técnicas de monitoreo de condición y se puede entender también como un ensayo no destructivo, porque son técnicas de monitoreo que no afectan las propiedades físicas de los componentes que se evalúen y no afecta tampoco los niveles de producción. Es una técnica no invasiva. No se requiere de bajar la carga de la máquina para evaluarla, no se requiere detener el equipo ni intervenir de ninguna manera con su desempeño. De hecho, para que el monitoreo sea representativo, lo recomendable es hacer el monitoreo en condiciones operacionales de diseño a plena carga según las condiciones de diseño de los componentes. Así que es una técnica clasificada como ensayo no destructivo y no invasivo que utiliza tecnología óptica electrónica para captar calor. Los diferentes componentes de máquina o procesos desarrollan patrones térmicos y la tecnología termográfica capta a través de estas ópticas y estos elementos tecnológicos especializados, capta el calor que emiten los cuerpos y a través de eso pueden generar mapas de calor o termogramas donde con cientos de valores de temperatura se puede evaluar en detalle este patrón térmico y asociarlo con, digamos, la condición operativa o algún modo de falla que se esté desarrollando en el equipo. Esta tecnología puede medir la radiación electromagnética en el rango infrarrojo, justo donde se produce o se transmite el calor que pueden producir los cuerpos. Esta energía o este calor que desprenden los cuerpos puede ser relacionado entonces con la temperatura superficial de estos cuerpos. Es una tecnología sumamente especializada que trabaja en este rango específico del infrarrojo donde se espera que está la transmisión de calor y puede a través de ciertos algoritmos matemáticos y electrónicos convertir ese calor en valores de temperatura para de esta forma identificar ciertos problemas y la severidad de los problemas que se están presentando en los activos industriales. Un termograma como este que vemos acá es un mapa de calor, es un perfil térmico que nos habla sobre, digamos, la condición de este circuito eléctrico, en este ejemplo particular, a través de una cámara termográfica, midiendo a distancia y sin contacto, que es una de las grandes ventajas de la termografía infrarroja, incluso a nivel de seguridad, medir sin contacto y a distancia, podemos evaluar plenamente un panel eléctrico cargado con potencia y a través del análisis del patrón térmico identificar desviaciones en el desempeño. No solamente para, digamos, evaluar patrones en estos equipos eléctricos, que es donde quizá se utiliza mayormente la termografía infrarroja, pero tiene otros campos de aplicación, más allá de la industria incluso. Vamos a aprender durante este curso todas las aplicaciones en las que típicamente se puede utilizar la termografía infrarroja en la industria. Así que se trata entonces de una técnica de monitoreo de condición clasificada como ensayo no destructivo que nos permite captar el calor que los cuerpos generan ante ciertas circunstancias específicas y evaluar patrones térmicos que nos ayuden a identificar desviaciones en la condición de los equipos. De esta manera podemos alimentar
la política de mantenimiento basada en condición con datos de salud que permitan a los planificadores y programadores intervenir oportunamente en los equipos, establecer cuándo es oportuno adelantar una actividad de mantenimiento y sobre todo qué hacer en esa actividad para orientar las acciones hacia la corrección de las causas raíces de los problemas. Hemos dicho que la termografía infrarroja es una técnica de ensayo no destructiva, una técnica de monitoreo de condición para activos industriales, pero es importante también reconocer que no es termografía infrarroja, porque muchas veces nos confundimos con otras técnicas que tienen otro tipo de aplicación. La termografía infrarroja no es visión nocturna. Los equipos tecnológicos para visión nocturna no ven en el rango infrarrojo la señal electromagnética. Simplemente lo que hacen es amplificar la pequeña cantidad de luz que puede existir en el ambiente, multiplicar, digamos, el efecto de esas pequeñas fuentes de luz, permitiendo entonces ver en la oscuridad. Para, digamos, en el rango visual tenemos dificultades para observar los objetos ante ciertos niveles de luminosidad y la visión nocturna lo que hace es amplificar, digamos, las pequeñas fuentes de luz para permitirnos ver en la oscuridad. No es termografía infrarroja esto, porque la termografía infrarroja trabaja en el rango infrarrojo, justamente, en el rango donde se emite la energía calórica. Obviamente no es rayos X, no confundamos la termografía infrarroja con rayos X que pueden ver a través de los objetos. Y esto es importante porque la termografía infrarroja simplemente capta el calor que provenga de la superficie de los objetos. Y este calor lo vamos a relacionar con la temperatura superficial de estos objetos. Así que no podemos ver a través de los cuerpos, así sean cuerpos transparentes, todo cuerpo sólido va a ser un, digamos, un bloqueo para el infrarrojo. No podemos ver a través de vidrios, no podemos ver a través de acrílicos, mucho menos a través de partes sólidas. Simplemente podemos captar el calor que provenga desde la superficie. También es importante destacar que la termografía infrarroja no significa todo sobre temperatura. Ciertamente la temperatura es una variable importante en el monitoreo de condición y vamos a relacionar el calor que se capta con esta tecnología con la temperatura que el cuerpo está desarrollando. Sin embargo, vamos a aprender que este calor no siempre nos ayuda a determinar la temperatura exacta de los cuerpos y más que temperatura lo que evaluamos son condiciones de patrones térmicos, perfiles térmicos, variaciones que nos van a ayudar a interpretar el comportamiento de un determinado activo industrial. Aprenderemos un poco sobre la diferencia entre calor y temperatura. También entender que es una técnica de monitoreo de condición que se complementa con otras técnicas, es buena para determinar ciertos modos de falla, no tan buena para otros, así que no es una solución para todo. La facilidad con que relativamente podemos hacer inspecciones con termografía infrarroja nos hace pensar que su cobertura puede llegar a todo el 100% de los equipos de una planta y ciertamente el monitoreo del calor está restringido a ciertos modos de falla donde justamente los perfiles térmicos nos ayuden a determinar problemas en etapa temprana. A veces queremos, digamos, sobreutilizar las técnicas de monitoreo para situaciones en las que realmente no van a ser tan útiles y siempre tenemos que entender que las diferentes técnicas de monitoreo de condición se deben complementar y están diseñadas para ciertas variables, para determinadas variables de monitoreo y para detectar determinados modos de falla e incluso en situaciones de industrias diferentes, en situaciones de maquinaria diferentes. Así que un poco las diferencias entre la termografía infrarroja y otras técnicas que se utilizan en la industria para el monitoreo de condición. La termografía infrarroja consiste entonces en la captación de calor que emiten los cuerpos. Vamos a aprender durante el curso cómo es todo este proceso de emisión de calor de un cuerpo y cómo son estas propiedades radiativas de los cuerpos que permiten asociar el calor emitido con la temperatura superficial de estos cuerpos. Lo cierto del caso es que la temperatura es una variable que está presente en la operación, en el desempeño de todo equipo, de todo sistema industrial. Diversos mecanismos hacen que los cuerpos desarrollen calor y que podamos asociar este calor con la temperatura. La temperatura es una variable estable, de naturaleza estable, que cambia solamente si los mecanismos que están produciendo el calor avanzan a nuevos estadios de desempeño, por ejemplo, si hay más fricción, si hay más consumo de energía,
se generará más calor y por ende más temperatura. Si no hay cambios en todos estos mecanismos, la temperatura pasa a ser una variable sumamente estable. Y esto lo podemos observar nosotros de manera cotidiana en la temperatura del clima, por ejemplo, es muy estable durante ciertas condiciones y hay condiciones obviamente que hacen que esta temperatura pueda variar. Y ciertamente las variaciones a veces son muy pequeñas en esta variable, pero esas pequeñas variaciones pueden estar asociadas a problemas muy severos. Lo vemos incluso digamos, en nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo desarrolla ciertas enfermedades, uno de los síntomas importantes es un incremento de la temperatura. Así que es una variable cotidiana para, digamos, nuestro uso diario y en la industria es esencial el monitoreo de temperatura para evaluar procesos y para evaluar condición de activos industriales. Se convierte así la temperatura en una variable de estado, prácticamente de vigilancia obligatoria para todo proceso industrial y para cualquier desempeño de activos industriales. Los cambios asociados a la temperatura se deben a modos de falla diferentes o a mecanismos como la fricción, por ejemplo, entre contacto metal-metal pudiera ser, sobrecarga de elementos eléctricos o mecánicos o incluso en equipos térmicos que pueden generar calor ante ciertas condiciones fuera de su, digamos, esquema de diseño, de sus condiciones de diseño. Puede haber fallas de aislamiento en sistemas que deberían estar, digamos, bloqueados contra el flujo de calor, digamos, equipos como calderas, como reactores que deben estar aislados. Estos sistemas de aislamiento al fallar hacen que se produzca escape de calor e incremento de la temperatura superficial de estos activos. Puede haber otros problemas más específicos que se pueden encontrar en sistemas de potencia eléctrica, como solturas en conexiones que generan los famosos puntos calientes. Puede haber desbalance de energía que concentran el calor en una fase de un sistema trifásico y eso nos puede llevar a diagnosticar problemas muy particulares. Alta resistencia eléctrica relacionada con ajustes inapropiados, exceso de torque en conexiones eléctricas o conexiones flojas, o fugas de calor, como les decía antes, en estos sistemas como calderas o hornos, por ejemplo, en los que se requiere que el calor se mantenga en el interior de los componentes y no se pierda, porque esto va a significar problemas con la eficiencia y el desempeño de los equipos. Así que es una variable de estado de obligatoriedad digamos, en la evaluación de la condición de cualquier activo industrial. Siempre que tengamos un programa de monitoreo de condición para cualquier tipo de activo, bien sea mecánico o eléctrico, la temperatura debe ser una variable que debemos medir sistemáticamente, llevar sus tendencias históricas y evaluar cualquier cambio. Dada su naturaleza estable, pequeños cambios de temperatura pueden estar asociados con severidad en el desempeño de la máquina o en el desarrollo de alguna falla. Tenemos entonces que la temperatura debe ser una variable obligatoria en todo programa de monitoreo de condición. Y en este sentido, el estándar ISO 17359, que es una norma específica para dictar lineamientos sobre monitoreo de condiciones en activos industriales, nos indica o recomienda que incluyamos la medición de temperatura en el monitoreo de todo activo industrial, independientemente de su naturaleza, si se trata de un equipo eléctrico, un equipo mecánico, equipos térmicos. En todos estos equipos hay variables específicas que nos hablan sobre el desempeño, sobre los modos de falla de estos equipos, pero la temperatura está presente en todos ellos. Si bien en algunos equipos es más conveniente monitorear vibraciones o ruido ultrasónico para ciertos modos de falla, siempre la temperatura complementa el resto de los síntomas. Así que monitorear temperatura, no solamente con instrumentos de alta tecnología como cámaras termográficas, también otros instrumentos como RTD, por ejemplo, termocuplas, nos ayudan a complementar todo el esquema de monitoreo de condición y a evaluar la salud integral de los activos industriales. Así que ya desde el punto de vista estandarizado que establece ISO 17359, la temperatura es denominada una variable de estado y se requiere, digamos, incluirla en todo programa de monitoreo de condición para evaluar integralmente al activo industrial.
Como una técnica de monitoreo de condición, la termografía infrarroja entonces se inscribe dentro de la política de mantenimiento basado en la condición. No pensemos que estas son técnicas de monitoreo aisladas. Simplemente estas técnicas deben complementarse, deben unirse para monitorear integralmente un equipo industrial o un complejo industrial. Ninguna de estas técnicas funciona de manera efectiva separadamente o utilizándose de manera puntual o de manera aislada. Todo debe ser parte de un objetivo superior que es alimentar esta política de mantenimiento basada en condición. Los programadores, los planificadores necesitan de datos, necesitan de criterios para intervenir los equipos, necesitan saber cuándo hacer mantenimiento, pero también qué hacer durante esas actividades. Durante la operación de la máquina se requiere entonces detectar estos problemas en etapas tempranas. Muchos de estos problemas pueden tener como síntomas cambios en los patrones térmicos, donde la termografía infrarroja es muy buena para detectarlo, pero las máquinas van a desarrollar modos de falla diversos con síntomas diversos, donde no siempre la temperatura es el primer aviso para esta falla. Es algo muy importante de entender e incluso las normas ISO 17359, como se lo mencionaba antes, establece como una necesidad todo este monitoreo integral, holístico de la maquinaria industrial, de los activos industriales, digamos, utilizando todas las técnicas de monitoreo disponibles para ciertamente cubrir todos los modos de falla y anticiparnos a todos estos problemas. Si bien la termografía infrarroja es una técnica muy poderosa para evaluar ciertos activos industriales y ciertos modos de falla, no va a ser muy buena para otros problemas donde quizás el monitoreo de vibraciones o el ultrasonido puedan detectar de manera más temprana los problemas. Es algo importante que siempre debemos tener en mente, que estas técnicas operan siempre integradas dentro de una política de mantenimiento basada en condición y dentro de una complementariedad con otras técnicas de monitoreo. Durante el desarrollo de este curso vamos a aprender que y más allá del monitoreo de un valor de temperatura absoluto, la termografía infrarroja nos va a permitir evaluar patrones térmicos. Y la evaluación de los patrones térmicos pasa a ser una herramienta muy poderosa para detectar problemas en etapas tempranas. Vuelvo a insistir, esto tiene que estar enmarcado dentro de una política de mantenimiento basado en la condición. Y esta política lo que requiere es la detección temprana de los problemas. Por eso, si nos enfocamos en valores absolutos de temperatura y vigilamos estos valores absolutos contra límites permisibles de, digamos, del objeto o del componente o contra límites que incluso puedan afectar la seguridad, quizás vamos entonces a detectar los problemas de manera muy tardía. Por eso, en el monitoreo de termografía infrarroja, debemos concentrarnos en los patrones térmicos, en esos pequeños cambios de ese patrón térmico que nos ayuden a identificar los problemas en etapa temprana. Conocemos el concepto de la curva PF, en la que esquemáticamente podemos, digamos, hacer un seguimiento del deterioro o evaluar el deterioro, el avance del desgaste en componentes de máquina basados en el monitoreo de una variable particular, entendiendo también que la curva PF es para modos de falla característicos. Si estamos evaluando entonces un sistema desde este punto de vista proactivo, más que el valor absoluto a determinar dentro de un esquema de severidad de la falla, tenemos que evaluar son pequeños cambios. Y estos pequeños cambios denominados delta T de temperatura comienzan entonces a darnos anticipaciones más tempranas sobre la aparición de desviaciones en la operación de los equipos. Es lo que busca este concepto de la curva PF, ayudarnos a identificar ese primer síntoma que habla sobre el desarrollo de un problema. Y en el caso de la temperatura, en el caso de los patrones térmicos, los primeros síntomas no son tanto los valores absolutos como más bien cambios desde una línea base, cambios relativos respecto a condiciones operativas que se entiendan como normales en el diseño de los componentes. Evaluando estos cambios, bien sea contra referencias similares o contra una línea base o contra la temperatura del ambiente, que es lo que normalmente también establece el monitoreo de termografía infrarroja, podemos anticipar entonces los problemas para hacer una programación proactiva en la corrección de estos.
Si quizás nos centramos o priorizamos el valor absoluto dentro de un esquema de la máxima temperatura que pueda soportar un componente o incluso la máxima temperatura a nivel de seguridad, quizás vamos entonces a encontrar los problemas de forma muy tarde y no es lo que le conviene al programa de mantenimiento basado en la condición. Así que el concepto de la curva PF es útil en este caso para, digamos, englobar todo el esquema de monitoreo de condición con termografía infrarroja. Lo único que va a suceder cuando comiencen a cambiar los patrones térmicos, cuando empiece a haber pequeños cambios de temperatura, entendiendo esta como una variable muy estable, es que esto con el tiempo va a deteriorarse más. Y siempre tenemos que considerar que lo que nos interesa es la detección temprana. No sobrevaloremos esta herramienta como un elemento, un instrumento que nos permite, digamos, determinar valores absolutos de temperatura. Si bien la temperatura máxima que soporta un componente es importante para la toma de decisiones en cuanto a su operación segura, lo que queremos es tener estas advertencias para evitar las consecuencias, el daño colateral que pueda generar ese patrón térmico o el mecanismo que está generando ese patrón térmico. Entendamos entonces la termografía infrarroja como una herramienta que evalúa patrones térmicos que son relacionados con avance o deterioro de problemas. Y eso nos va a ayudar entonces a establecer una ventana de mantenimiento más proactiva, entendiendo también que el avance de las fallas en cuanto al cambio de temperatura es lento y siempre que detectemos esas pequeñas variaciones contra referencias estandarizadas, vamos a tener el suficiente tiempo para la toma de decisiones, para analizar el problema, para diagnosticar específicamente el origen de la falla y para programar la actividad con los servicios necesarios, las herramientas necesarias, los repuestos necesarios y una ventana operativa con la menor influencia sobre el proceso productivo. Es lo que se espera entonces de estas técnicas integradas a un programa de mantenimiento basado en la condición. La termografía infrarroja entonces es una herramienta más en ese arsenal de técnicas de monitoreo de condición para evaluar integralmente nuestros activos industriales. Cada máquina, cada activo particular desarrolla modos de falla. Estos modos de falla desarrollan síntomas muy particulares y lo importante acá entonces es analizar esos síntomas para seleccionar la técnica de monitoreo de condición adecuada. La termografía infrarroja es muy buena para el monitoreo en sistemas eléctricos de potencia y de control, líneas de alta tensión, paneles eléctricos donde se desarrollan problemas que generan patrones térmicos, cambios de temperatura asociados a esos problemas particulares en esos equipos. En equipos térmicos como hornos, calderas, intercambiadores de calor, obviamente los patrones térmicos son muy importantes tanto en el desempeño normal del equipo como en el desarrollo de modos de falla. Se evalúan estos patrones térmicos para anticipar problemas. Así que no hay la mejor técnica de monitoreo de condición, sino la técnica apropiada para la maquinaria particular, para el modo de falla particular. Así que nos complementamos con vibraciones, termografía, tribología, ultrasonido, análisis de calidad eléctrica, diferentes técnicas o ensayos no destructivos para evaluar integralmente los activos industriales. No pensemos que la termografía infrarroja nos puede ayudar con todo el monitoreo de condición para nuestra industria o para incluso una maquinaria particular. Siempre tenemos que enfocarnos desde el punto de vista de los modos y efectos de las fallas para seleccionar la técnica apropiada.